gozo en nuestro corazón y hay fiesta en los cielos, porque su palabra dice que cuando un hijo suyo se arrepiente, hay gozo en los cielos. Amén. Ayer hubo bautizos, iglesia, ¿cuántos lo bautizaron? Gloria a Dios, damos una ofrenda de palmas por los bautizados en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Así que en el nombre de Jesús, hoy damos gracias, Padre, por este día, bendito Rey, delante de tu bendita presencia, Cristo. Señor, agradecemos, Padre, por la vida de tus hijos, de nuestros hermanos, Padre, que tomaron la decisión, Padre, y fueron obedientes a tu palabra, Señor, a bautizarse en nuestro espíritu y en agua, bendito Dios. Hoy en esta mañana, Señor, sabemos que tú nos bautizarás con Espíritu Santo y con fuego, Padre bendito, y que harás descender tu gloria, Señor, tu presencia, porque tu palabra dice: donde dos o tres congregados hay en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres aquí en medio de ellos. Y no eres de recibir la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús.
y hay una generación que sabe adorar al Rey de Gloria. Amén. Podemos dar un salto para Cristo. Podemos saltar para el Rey. Podemos dar gritos de júbilo para el Rey. Podemos dar pasos para Cristo. Oh Señor, te honramos y nos alto.
corazón. La palabra de Dios, amada iglesia, nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los bautizados y los que ya fuimos bautizados estamos arrepentidos, amén. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabemos que nos bautizará? El Espíritu Santo y fuego. Dice: tu Espíritu Santo nos llenará con gozo, con alegría, con un aceite fresco, con un nueva unción de nuestro Rey de Gloria. Espíritu de Dios.
Gracias a Dios. Quiero pedirles de favor, si se pueden algunos de los chicos que fueron bautizados aquí, por favor, si pueden pasar aquí al frente, Mari, vamos a ocupar este espacio tantito. Por favor, si pasan al frente, le voy a pedir a Katy está por allí, Katy. Le quiero pedir de favor a Katy si me apoya, tomando los nombres también de estos jóvenes, porque es muy importante. Primeramente Dios, la próxima semana quiero, por favor, ¿por qué? Porque vamos a la próxima semana, les vamos a entregar un reconocimiento de bautizo que primeramente Dios, la próxima semana les vamos a entregar. Entonces, por favor, al terminar pasan con Katy les va a tomar su latito, por favor, en el nombre de Jesús. Y Eric les va a tocar un canto especial a nuestros hermanos. Yo espero que también ustedes, por favor, nos apoyen. Vamos a entonarles un canto muy bonito a ellos. Y adelante, Eric, por favor. Si importa que puedan los nombres, si nos pueden proporcionar, por favor, los nombres de los bautizados. Es que lo empezamos a hacer al final. ¿Al final? Ajá, así es. Ok. Es que necesito los nombres de los bautizados. No sé si tengan. Solamente que... Ahí va, Katy. Gracias a Dios. Si recuerdan a alguno que no vino por alguna causa que se le contrajeron las velocidades al momento de levantarse, por favor, reconozcan su nombre. También, ¿verdad? Porque sucede que hay algunos que probablemente amanecieron con temperatura de tanto estar en el agua, o bien el cuerpo les duele, o están cansados. Pero qué bonito que esta gente linda vino esta mañana a darle gracias a Dios por esa oportunidad de vida nueva. Porque este es un suceso, este es un acontecimiento grande. En el cielo, ¿verdad? El día de ayer se abrieron los cielos. Y la verdad que estoy seguro que así como hubo gozo allá arriba, también acá abajo nosotros sentimos gozo de presentarle al Señor a sus hijos, a su pueblo. Gracias a Dios, de verdad. Hubo parte del pueblo que todavía no se bautiza. Vamos a preparar otra salida más adelante, primeramente Dios, así que vayan preparando el cochinito, el marranito, ¿verdad? El burrito, lo que quieran. He visto hasta alcancías de Pedro Picapiedra, así que también preparen su Pedrito Picapiedra para que esté listo para esas fechas, primero Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nuestro hermano Antonio ayer lo estuvimos esperando, no llegó. Nos fuimos un poquito tarde porque lo esperábamos, pero no lo vimos llegar. Primeramente Dios, espero que esté bien, no lo veo por acá. Pero esperemos primeramente Dios que esté bien nuestro hermano. ¿Ya estamos? También los que no vinieron. También algunos que no vinieron, algunos que falten. ¿Sí? Antonio, ¿cómo está? Ok, sí es cierto, Antonio. Pues gracias a Dios que estás bien, hermano, porque estábamos esperando ayer
el camión, pero bueno, finalmente no llegaste. Nos fuimos un poquito más tarde, empezábamos a las 6:15, nos fuimos como 6:40 más o menos, casi las 7 porque era muy tarde. ¿Y qué creen que si llegamos tarde? Les voy a platicar que al llegar al bautisterio todavía se me ocurre decirles, ¿saben qué? Faltan minutos para las 11, lo que nos cambiamos. ¿Qué les parece si nos vamos a cambiar y a las 11:30 nos vamos al bautisterio? Y llegamos y exactamente en el lugar de bautizos decía, bautizo solamente de 8 a 11. Y dije, Dios, perdona, nos voy a desobedecer y nos vamos a meter. Porque a eso fuimos, ¿verdad? Gracias a Dios y nos metimos al agua y bendito Dios no nos dijeron nada, terminamos perfecto y no hubo ningún problema. A otros niños y a otra gente que estaba nadando nos sacaron. Gracias a Dios, pero nosotros nos dieron la oportunidad de que esta linda gente estuviera delante del Señor. Adelante, Eric, por favor. Amén. Esto va para todos nuestros lindas personas que se bautizaron el día de ayer. Vamos a darles un aplauso para que Dios bendiga a todos. En aquel día su niebla, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá Padilla y decimos presente, amén. Cuando diga sus nombres, ustedes van a decir presente. Gloria a Dios, una vez más. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá
Señor. Gracias a Dios. Vamos a saludar, muchachos. Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias a Dios. Así que los que falten, primeramente, ya saben, a la próxima nos vamos todos otra vez a echarles el montón. Gracias a Dios. Vamos a saludar. Muchas gracias. Que tengan excelente mañana y vamos a iniciar. ¿Qué les parece esta mañana con nuestro Señor Jesucristo? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, con 1 de Juan, capítulo 5, verso 7. 1 de Juan, capítulo 5, verso 7. Esta mañana vamos a hablar de un tema que considero que es un poquito escabroso, en el sentido que hemos escuchado siempre hablar de la Trinidad. Creo que la Trinidad se ha manejado mal durante mucho tiempo, porque nosotros sabemos que a lo largo de la historia se habla de una Trinidad cuando hablamos de tres personajes, ¿verdad? Normalmente nos enseñaron en otro momento, cuando antes de conocer a Cristo, yo recuerdo que era niño, y me enseñaban que existía Dios Padre, Dios Hijo y un Dios Espíritu, que eran tres. Por supuesto, entonces uno como niño se confundía, porque decías, bueno, ¿por qué si hay tres dioses? ¿Por qué en la Biblia hablan de un Padre? ¿Por qué de repente hablan de un Hijo y de un Dios Espíritu Santo? Es decir, hablábamos de tres deidades en cierta manera, y uno decía, bueno, pero no entiendo, entonces, ¿por qué de verdad uno se confunde tanto? Porque sin lugar a dudas la Trinidad ha traído más confusión que podernos ayudar a entender lo que significa Dios. Por ejemplo, cuando nosotros hemos estado estudiando la palabra en particular para estudiar a Dios, no a Dios sino su personalidad, hablamos de la palabra teología. Cuando nosotros hemos estudiado un poquito de teología, la palabra teos viene del griego y eso significa Dios. En pocas palabras, teos, Dios. Por lo tanto, logía, la palabra logía habla de estudio de la personalidad de Dios. Entonces eso es lo que está hablando. Un teólogo estudia no tanto a Dios, porque Dios no es un insecto, no es una bacteria, no es un bicho. A Dios estudiamos su carácter, su forma de tratarnos, de amarnos. Es decir, que eso es lo que hace la teología, tratar de comprender el por qué Dios es tan amoroso, el por qué Dios entregó a su propio Hijo por nosotros, el por qué Dios ha hecho grandes cosas en cada uno de nosotros. Por eso habla de la teología, habla de esto. Entonces cuando una persona dice yo soy teólogo, yo estudié, pero habla del carácter de Dios, no tanto estudiar a Dios como si fuera una bacteria, como si Él fuera una enfermedad rara o algo similar. No, Dios no es esto, es todo lo contrario. Por eso cuando tratamos de leer un poquito la teología, vemos en este pasaje, 1 de Juan 5, 7, dice, porque tres son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y ahí está precisamente donde venía el tropezadero para muchos, porque dice al final, dice, y tres son los que dan testimonio, ¿verdad? El Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces es ahí donde de alguna manera todos nosotros no nos cabía en la cabeza, ¿cómo es posible que los tres sean uno? Si están hablando de un Padre, si están hablando de un Hijo, y están hablando de un Espíritu Santo. Entonces, ciertamente, ¿cómo se puede ser? Ya hemos platicado en algunas ocasiones, se recuerdan que, por ejemplo, cuando hablamos entonces de ser, en cierta manera, ¿verdad? Una persona trina, o tres en uno, en cierta manera, estamos hablando que también nosotros somos triunos. Es decir, tú como persona, tú como ser humano, también eres una persona triuna. Dios no es trinitario, Él es triuno, es decir, son tres en uno. Por eso es que de alguna manera está mal concebida, de hecho la palabra Trinidad está mal dicha en realidad, porque no nos habla realmente de la grandeza de Dios, sino todo lo contrario. Aquí nos está hablando que nosotros como hijos suyos, hijos de Dios, nosotros somos muy similares porque también somos triunos. Entonces hablamos de cuerpo, alma y espíritu que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un envase, que es este envase corporal que nos dieron nuestros papitos en el momento de nacer. Y nosotros le dimos cuerpo a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿verdad? Por eso algunos tienen orejas de burro, ¿verdad? Bueno, son los burritos. Pero
obviamente ahí nos vamos dando cuenta que tienen características muy nuestras, ¿verdad? Que tienen la nariz de la suegra, que tienen los ojos del abuelito, del primo, y así empezamos de alguna manera a notar, ¿verdad?, que hemos dejado una huella en ese cuerpo. Entonces, en realidad, ahí vemos cómo de alguna forma estamos heredando prácticamente esto. Cuando nosotros, pues, tenemos cuerpo, tenemos alma. En el alma nuestra, en el alma de nosotros, se encuentra nuestro intelecto. ¿Quién eres tú como persona? ¿Cómo eres tú como persona? Ahí tienes el amor, el odio, el resentimiento, todo lo que de alguna manera ha dejado huella en tu vida. Hay traumas que tuvimos de niños, que a lo mejor hubo niños que fueron golpeados por sus padres, niños que fueron maltratados por sus padres, y esos traumas lo van a acompañar el resto de su vida. El problema está que eso va a determinar su manera de ser, su manera de comportarse, su manera de ir hacia adelante en la vida en particular. Por eso la importancia de que nosotros leamos la Escritura y sepamos teológicamente qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso cuando estudiamos el carácter de Dios, Dios nos pide, por ejemplo, y nos advierte, ¿verdad?, que no tengamos niños consentidos. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser vergüenza para la madre, dice la Escritura, y por supuesto vergüenza para el padre. Un niño consentido, al que todo lo damos, lo estamos echando a perder. Pero también un niño llevado al extremo, que no lo amamos, que no lo queremos, que no lo apoyamos, va a tener sus consecuencias serias el día de mañana, porque va a ser un niño reprimido, va a ser un niño que probablemente va a estar afecto de amor, afecto de cariño, probablemente se vuelve una persona tímida, introspectiva, probablemente no platica lo que siente, y de pronto, ¿verdad?, todos esos sentimientos van a estar en su cabecita hasta que finalmente salen en traumas más adelante, muy fuertes, muy feos. Por eso la importancia, ¿verdad?, prácticamente de ver qué tenemos en el alma, qué hay de nuestra alma en verdad, porque ciertamente nuestra alma fue dañada muchas veces por nuestros padres, desde el momento que nos decían groserías, nos lanzaban maldiciones, y que en muchas ocasiones nosotros hemos aprendido tanto de esa mala cultura, que también nosotros hemos sido maldecidos por nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, qué idiota soy, qué torpe soy, y por no decir otras groserías, ¿verdad? Porque normalmente las decimos. Y ese tipo de automaldiciones también tienen su repercusión en nuestra vida. Por eso así está de dañada nuestra alma muchas veces. No podemos confiar en la gente porque luego creemos, ¿verdad?, que todos son malos, que todos son perversos, y que ciertamente no podemos brindarle la confianza a alguien, cuando en realidad no es así la vida. Hay gente que vale la pena conocer, hay gente que vale la pena tenerla de nuestro lado, hay gente muy linda que de pronto, ¿verdad?, te ayuda, es servicial. Es decir, que podemos lograrlo solamente en Jesús, por supuesto, y lograr que nosotros tengamos personalidad muy diferente. Por eso la importancia de lo que pide también esto. Entonces vemos que el alma nuestra es muy importante sanarla, pero también nuestro espíritu. Recuérdense, ya hemos platicado en otras ocasiones, que nuestro espíritu, antes que nos diera fuera por esta tierra, antes de que tú y yo viviéramos aquí en esta tierra, ciertamente el espíritu nuestro ya vivía con el Padre en una dimensión espiritual. Por eso es que en la Biblia a Cristo le llaman el Dios de los espíritus, el Dios de los espíritus. ¿Por qué? O el Padre de los espíritus, porque Él, antes de crear el mundo natural, creó el mundo espiritual, y por lo tanto los primeros que se crearon fueron ángeles, querubines, serafines, y nosotros éramos otra estirpe, ni éramos ángeles ni éramos querubines. Pero el problema está que como seres espirituales, allá arriba nosotros le fallamos a Él. Y por eso es que de alguna manera nos dieron una nueva oportunidad. Creo yo que Jesús probablemente le ha dicho: papá, no los destruyas, dale esta oportunidad, vamos a formar, quiero formar en la tierra un planetita así azul, gordito, bonito, donde haya gente, seres humanos, pero necesito que esos espíritus vayan ahí. Y nos vamos a mandar, ¿verdad?, a que vivan en este tiempo. O sea, no es casualidad que vivas, no es casualidad que hayas nacido a lo mejor de una violación, o que probablemente no hayas venido en los planes de tu papá o de tu mamá. No es casualidad, es que Dios permitió que nosotros estemos hoy aquí con un propósito especial, que es ese, el que de alguna manera, estando en el vientre de nuestra madre, nazcamos a vida, y a partir de ese momento
cada uno de nosotros ya tenemos un propósito de parte de Dios. Y ese propósito es conocerle a Él, limpiar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo en particular. Por eso cuando nacemos, inmediatamente el niño llora, ¿verdad? Soltando el llanto, inmediatamente empieza a respirar. Y nosotros lo más maravilloso es que no nos conectamos, ¿verdad? Como el celular que se le acaba la batería y en la noche, ya se me descargó y órale, y no, nos dormimos y al otro día amanecemos otra vez, bendito Dios, y nos levantamos y andamos para arriba y para abajo y automáticamente nuestro cuerpo funciona, automáticamente respiras, automáticamente tus pulmones se abren y se cierran. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día tu corazón está bombeando sangre? ¿Cuántas veces al día tu organismo está trabajando, desechando lo que no sirve, lo que funciona, lo que no funciona? Eso es lo que hace tan maravillosamente nuestro cuerpo. Eso es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque tiene esa sustancia maravillosa llamada espíritu que Dios nos dio. Y ese espíritu se va de nosotros cuando la persona pierde la vida, cuando la persona de alguna manera ya regresa a casa del Padre, si va a casa del Padre, porque si no, se lo lleva el otro. Ese es el problema, que muchos no se dan cuenta que cuando no tenemos a Cristo, se lo lleva allá abajo, ¿verdad? Se lo llevan allá abajo. Y aquel, pues por supuesto, los mantiene encadenados, y son espíritus que de alguna manera, incluso en la Biblia se le llaman espíritus inmundos. ¿Por qué se le llama espíritu inmundo? Porque sin lugar a dudas, cuando hablamos de inmundicia, hablamos de algo que está sucio, que nadie lo quiere comer, algo que probablemente nadie de nosotros está queriendo probarlo, ni siquiera tocarlo es más. Por ejemplo, lo pongo con todo respeto para aquellas gentecitas, ¿verdad? Que desgraciadamente a lo mejor no tienen un hogar y de pronto los encuentras recogiendo una tortilla del suelo y se la está comiendo. No sé si lo han visto, yo lo he visto cientos de veces en las calles del centro de la Ciudad de México. Y de repente cuando eso pasa, que la gente está recogiendo mucho, ¡ay, qué asco! Pero nunca se ponen a pensar que esa persona no tiene recursos ni la manera de sustentar su comida. Y ciertamente muchos de nosotros, sin querer, cuando hablamos de eso, hablamos de algo inmundo, ¿verdad? Una persona que a lo mejor se le sale el moquillo por acá y se lo chupa, o probablemente lo saca algo, no sé, es algo inmundo que no quisiéramos nosotros. Pero cuando el alma está sin Cristo, se convierte en un espíritu inmundo también. El espíritu nuestro se convierte en espíritus inmundos, que esos son los que Jesús atacaba, ¿se recuerdan? Decía, cuando el espíritu sale del hombre, es decir, hablando del espíritu inmundo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando. ¿Cuáles son los lugares secos? Los corazones que no tienen a Dios, la gente que ve a Cristo nada más como un recurso, la gente que no ama al Señor como debemos amarlo. Y entonces él anda buscando el espíritu inmundo. Es decir, vamos a imaginarnos un cristiano que de repente llega hoy aquí a los pies de Cristo y lo recibe: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Y el espíritu inmundo, y le dice: Espíritu Santo, te necesito, ven, lléname. Y en ese momento el Espíritu Santo llega y entonces echa una patada y dice: sácate de aquí, espíritu inmundo. Y sale el espíritu inmundo. Y en ese momento, ¿por qué? Porque entró el Espíritu Santo en mí. En ese momento me sentí lleno de la presencia de Dios. Y entonces ese espíritu inmundo empieza a buscar: a ver, tiene los hermanitos, no está bien con Dios, allá me voy en ese corazón. Pues este critica, este miente, aquel roba, allá me voy. Y pum, ahí se meten corazones secos que no tienen a Dios. Amén. O no nada más allá, sino también anda buscando allá afuera, en la gente que no tiene a Cristo. Pero como todos allá afuera ya tienen un inmundo, por causa de que desgraciadamente no tienen al Señor, pues también encuentran que no hay lugar, no hay casa. Y entonces aquel cristiano dice: próximo domingo aquí nos vemos, pastor, estoy feliz, ¿sí? Se va. Próximo domingo, el sábado a lo mejor ya se planchó, ya se cambió, y dice: voy el domingo. Y ya suenan las 8 de la mañana, las 9 de la mañana, al ratito. Ahorita no tengo tiempo, mejor otro día. No, mejor me quedo dormido en la cama. Es que van a pasar el Chivas América, y se queda. Y el siguiente domingo igual, y no va, y no va, y no va, y se aparta del Señor. ¿Qué pasa con el inmundo? Dice Jesús. Entonces el inmundo dice: regresaré a mi casa de donde salí. ¿Cuál es su casa? El cuerpo de aquel hombre. Y entonces se regresa al inmundo y dice que encuentra la casa, es decir, el cuerpo lo encuentra limpio,
barrido, trapeado, todo listo, porque el Espíritu Santo había puesto hasta moños, puso globos y toda la cosa, porque estaba feliz de que Dios había entrado en ese corazón, y de repente ya no está el Espíritu. ¿Quién lo pagó? Uno mismo apaga el Espíritu de Dios. Y entonces ya no lo encontró, y ¿qué es lo que hace? Se vuelve a meter ahí, dice, pero para que no me vuelva a suceder eso, voy por 7 compadres míos y nos vamos a meter para que nunca más regrese a esas campañas evangelísticas. Y va por 7 demonios similares a él y se meten en él. Si antes tomaba, ahora va a matar, va a robar, va a violar, va a hacer cosas tremendas. Porque hay 7 peores todavía en él. Y entonces ahí esa casa, desgraciadamente, pues llega a estar lastimada. Es decir, eso es lo que pasa con el espíritu inmundo. Un espíritu inmundo es ese, el que no acepta a Jesús, el que no acepta la salvación del Padre. Por eso la importancia de que entendamos que no es lo mismo un demonio que un espíritu inmundo. Normalmente los espíritus inmundos son de las personas que murieron en inmundicia, aquellas personas que se fueron con la inmundicia, desgraciadamente. Y el demonio normalmente se caracteriza porque son ángeles caídos que estuvieron al servicio del Señor y que ahora se han volteado, ¿verdad?, en contra del Señor, y que ahora son sus fieles demonios que tiene también el enemigo. Que el Señor los reprenda completamente. Pero esas son las 3 áreas que nosotros tenemos en el cuerpo: alma, cuerpo y espíritu. Ahí es donde el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Por eso, cuando hablamos de doctrina, la doctrina habla de un conjunto de principios o enseñanzas, que es lo que nos está marcando, que consideran como válidas, que se consideran como válidas, y que tienen también, ¿verdad?, una escuela que puede ser literaria, filosófica, política, militar o dogma o religión. Entonces, cuando hablamos entonces nosotros de que nuestro Dios es un Dios prácticamente tripartito, ¿verdad?, estamos hablando de la triunidad. Entonces, nosotros hablamos que lo más correcto para dirigirnos a Dios sería hablar de un Dios triunitario, es decir, 3 en 1. Un Dios que sea 3 en 1, como también Él nos hizo a su imagen y semejanza. Dice la Escritura que fuimos hechos a imagen suya, a imagen de Dios. Esa es parte de la imagen suya. Nosotros también tenemos entonces cuerpo, alma y espíritu conviviendo en el mismo envase en el cual nosotros, ¿verdad?, estamos llenos en esta vida. Por eso podemos decir en pocas palabras que el Espíritu Santo de Dios con Dios mismo y con el Espíritu son coeternas, es decir, son personas cuando hablo de personas en la Biblia no se refiere a personas humanas, se refiere a personas espiritualmente unidas, ¿verdad?, iguales en todo. Por eso es que de alguna manera es así, es decir, tu alma no puede ser más grande que tu espíritu, ni tu cuerpo es más grande que tu espíritu ni que tu alma, todas son iguales. Lo mismo sucede con Dios. El Espíritu Santo, Dios y Cristo son exactamente lo mismo, valen lo mismo, piensan lo mismo, hacen lo mismo que tú haces, lo mismo que lo que tú estás convencido, lo mismo lo que yo creo, es lo mismo que cree mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Porque por eso venimos esta mañana a rendirle tributo al Padre, porque venimos a entregarle a Él lo mejor de nosotros también, como Él nos ha dado lo mejor. Por eso nosotros sepamos que esa triunidad de Dios es muy importante entenderla, porque ciertamente nos han mareado mucho, ¿verdad?, con hacernos creer que el Padre, que el Hijo y el Espíritu, pero realmente estamos hablando ya de 3 deidades, de 3 dioses muy distintos. Por eso la palabra de Dios nos hace entender que esta palabra tripartita no lo revela la Escritura. Nunca vas a encontrar en la Biblia que exista, ¿verdad?, la palabra trinidad ni triunidad, pero sí habla y nos menciona claramente que estas 3 prácticamente personalidades son una nada más, y por lo tanto cuando tú le oras al Padre, cuando tú le oras al Hijo, de alguna manera, ¿verdad?, tienes que tener la confianza que estás haciéndolo al mismo Dios, que le estás pidiendo al Padre, que le estás pidiendo al Hijo. Por eso cuando nosotros adoramos y decimos Jesús es mi Dios, Jesús es mi Rey, Jesús es mi Señor, se lo estás dando al Padre, es la adoración al Padre. Por eso dice la Escritura: el que ha visto al Padre me ha visto a mí, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque ciertamente Él es el mismo, Él no cambia en sustancia. Por ejemplo, ¿se han puesto a pensar cuántos componentes tiene el agua?
el agua en particular es transparentita y que vamos y la agarramos del garrafón tranquilamente. Pero ¿cuántos componentes tiene? ¿Cuántas minerales tiene? ¿Cuántas sales tiene? Pero que nos ayudan en el organismo. Y no pierde su esencia, sino todo lo contrario. Todas son buenas y benignas para nosotros. Entonces, imagínense, es exactamente lo mismo con Dios. No por el hecho de que de alguna manera esté el Padre, el Hijo y el Espíritu, nos vamos a separar a los tres. No, lo tomamos y los bebemos como son. Porque así es el Espíritu de Dios, así es Dios mismo también en la vida de nosotros. No podemos separarlo, pero es la misma sustancia. Si tú bebes el agua, estás bebiendo minerales, estás bebiendo sales que te van a ayudar a tu organismo tarde o temprano. Amén. Gracias a Dios, yo creo que se lo entendieron. Gracias a Dios. Por eso Dios es uno. Recordemos eso, Dios es uno. Y Él subsiste por la eternidad y se ha revelado al hombre en esas formas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Por eso es que de alguna forma, cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar al Padre revelándose a Abraham. Dios, ¿verdad? Ustedes se recuerdan cuando Moisés de repente estaba en la montaña y dice que la montaña temblaba y se escuchaba como vibraba la montaña y la montaña se escuchaba tremendo. Y dice que nadie quería ir a la montaña porque decía, si vemos a Dios, moriremos. Y el único que se atrevió a subir por el llamado fue Moisés. Y sube a la montaña y allá le dan los 10 mandamientos y estaba quemándose la higuera, pero no se quemaba, sino solo ardía. Y era salsa, ¿verdad? Era salsa, no era higuera. Y entonces estaba ardiendo. Pero no se quemaba, no se consumía, no se hacía carbón. Y entonces en ese momento, ¿qué fue lo que pasó allí? Pues simplemente que la manifestación de Dios ahí se dio. Y entonces el Padre empezó a hablar con él y le dijo, es necesario que vayas a Egipto, es necesario que libres a mi pueblo. Y se reveló en el Padre. Pero más adelante, siglos más adelante, vemos cómo Jesús de alguna manera también llega aquí a la tierra y convive con los coterráneos, con la gente de esa época, y empieza a convivir con ellos, y empieza a andar con ellos en la forma del Hijo. Dense cuenta, pero es el mismo. Por eso también decía la Escritura, ¿verdad? Ciertamente que había, prácticamente, dice el apóstol Pablo, porque hay un nombre que ha sido dado a los hombres en el cual pueden ser salvos. Dice Jesucristo, hombre. Maravilloso. Saber que en ese nombre somos salvos. Pero lo más maravilloso de todo es que cuando a Moisés se le revela, le dice, Señor, pero cuando yo me presente delante de Faraón, ¿quién le dijo que me mandó? Y le dice, dile que yo soy te envió. Hay unos cantos de palabra en acción que hablan del gran yo soy. No sé si lo han escuchado, ¿verdad? Y hay muchos otros también que hablan del yo soy. Pero el yo soy habla de Dios. Es el Señor diciendo yo soy. Es como si dijéramos ahorita, ¿quién es Pedro aquí? Yo soy. Es decir, yo mismo me estoy identificando. Y el Señor dice, diles que yo soy te envío. Bueno, pasan los años, los siglos, y más adelante aparece Jesús. Y cuando está nuestro Señor Jesucristo, lo primero que le dice a los discípulos y al pueblo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la vida. Yo soy la puerta poniente. Amén. El yo soy del Antiguo Testamento revelado del Dios. Por eso no conocemos a los hombres en el cual se abrazamos, solo Jesucristo de Nazaret. Amén. Ni Zeus, ni Thor, ni nadie, ni Buda, ni Mahoma, ni nadie. Solo Jesús. Solo Cristo. Ese es el nombre en el cual nosotros confiamos. Pero llegó un día que papá llamó cuentas a Jesús y le dice, hijo, es necesario que entregues ese envase que te di. Está muy feo, vete para acá. Acá vas a estar mejor. Y se llevan a Jesús. Pero Jesús bien lindo dice, pero faltan, papá. Todavía faltan generaciones que van a creer en mí. Entonces déjame enviarles el Espíritu. Y mira quién nos dejaron al Espíritu Santo para estar conmigo, para estar conmigo haciendo milagros, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Nos dejaron, no nos dejaron huérfanos. Estamos amparados por el Espíritu Santo de Dios. Y los tres son uno y la misma sustancia. Es decir, que vale lo mismo Cristo que el Espíritu que el Padre. No porque estuvo en el Antiguo Testamento
que Dios se manifiesta en esas tres formas. ¿Por qué? Porque él tenía propósito, tenía deseo, tenía voluntad, tenían todo. Las mismas personas, Dios, el Hijo y el Espíritu tenían propósito. ¿Con qué? Con la humanidad. Tenían deseo de qué? De que todos nos acerquemos a Él, y su voluntad era hacer su voluntad, seguirlo a Él, no lo que has visto en otros cristianos, no lo que has visto en otras iglesias, no lo que has visto en otros lugares, sino que hagas la voluntad de Él, no lo que el pastor quiere, sino lo que Cristo quiere. Lo que hace uno como pastor es entregar la palabra y la toma aquel que se ha revelado el Espíritu Santo y te dice: es verdad esa palabra porque está en mi escritura, es verdad esa palabra porque yo la veo, yo la vivo, está en mí. Por eso la enseñanza de la Trinidad va más allá del alcance de nuestra mente humana. Por eso es que de alguna manera a muchos no les ha caído el 20. ¿Cómo es que la Trinidad es la triunidad? Para nosotros, ahora que conocemos al Señor, es nuestra triunidad. Por eso el gran problema de la mente humana es que no puede percibir las cosas de Dios, porque las cosas de Dios muchos las toman por locura. Mira lo que dice Isaías 55, verso 8. Desgraciadamente esto nos ha sucedido mucho, que muchos de nosotros, incluso nosotros como cristianos, llegamos a pensar que es una locura la palabra de Dios cuando no lo es. Pero es una locura tal vez santa, en cierta manera, y vamos a decirlo así, una locura santa. ¿Por qué? Porque efectivamente a veces es imposible creer en un Dios en el que cuando de repente volteamos a ver nuestra casa patas para arriba, nuestra vida, nuestra familia, y de repente creer que Dios va a cambiar todo, creer que Dios va a hacer la sanidad de mi cuerpo cuando mi cuerpo aparentemente está súper acabado, súper destruido, súper aparentemente. Pero cuando yo creo en Dios, cuando creo en esa bendita locura que soy un seguidor de Cristo, cuando he considerado que el Señor hace grandes cosas en mi vida, encuentro esta gran verdad. Isaías 55, 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor, ¿verdad? Miren ustedes, y además, fíjense ustedes también que en la otra versión que tengo, la versión de la Biblia al día, no sé si tengas la versión al día aquí. Ok, es que aquí está la 60, nada más vamos a ver la versión al día. Vean ustedes lo que dice también 55, 8, también Isaías, es de la versión 60, pero vean ustedes la versión al día. Me encantó mucho, porque es mucho más clara. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Por eso cuando nosotros pensamos que las cosas son imposibles, nosotros nos podemos poner a pensar qué mentalidad tiene Dios. Mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos. Entonces ciertamente ahí está hablándolo de esa manera. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que sepamos que todo lo que nosotros pensamos tiene límite. Tus pensamientos llegan hasta acá, hasta a lo más alto que seamos. Y si estamos chiquitos, pues ya hasta ahí nos quedamos. Pero los pensamientos de Él son tan grandes, tan vastos, tan enormes, que para Él todo lo imposible es posible. Nosotros decimos: hasta aquí llegué, yo ya no puedo. Pero Dios dice: continúo, esto puedo más, esto se va a lograr, esto se va a hacer. Por eso los pensamientos de Dios nosotros tenemos que aprender a ver. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos una persona que tal vez está sirviendo en la iglesia o que sirve en la iglesia, ¿por qué ese? ¿Cómo es posible? Tiene poco tiempo, ni siquiera iba a la iglesia, ni siquiera esto, ni siquiera aquello. Y a lo mejor estamos criticando nada más. Y pensamos: ¿por qué si yo tengo más cualidades? ¿Por qué si yo más esto? ¿Por qué si yo más aquello? Y probablemente sean mis pensamientos. Pero los pensamientos de Dios, Dios está pensando: yo puse más talento, porque Él es humilde, porque Él me obedece. El otro es soberbio, el otro piensa que Él puede, el otro solamente piensa en Él. Es decir, a veces somos egoístas y pensamos solamente en nosotros y no pensamos en que los demás, también Dios se va a proveer pueblo de ese pueblo. Por eso nosotros debemos entender los pensamientos de Dios. Por eso dice el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Nosotros caminamos tantito, ya nos habló Juanete, ya no queremos seguir.
Y el Señor sí, 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 y sí. ¿Ustedes se han dado cuenta de verdad cómo llama la atención que todavía los científicos en este tiempo, 2022, todavía el año pasado, 21, varios científicos rusos encontraron nuevas galaxias que no habían visto ningunos otros científicos? ¿Ustedes se pueden imaginar a Dios trabajando todavía, haciendo más galaxias, a saber si está haciendo seres espirituales en otros planetas? Porque no sabemos. A lo mejor entre nosotros hay ángeles, demonios, y andan de aquí para allá y de acá para allá, pero como son espirituales no los vemos. Pero no sabemos si en Marte a lo mejor hay marcianos espirituales. Por eso llegan las naves y no encuentran nada. Pero ¿cómo saber si existe vida espiritual? Si fue lo primero que Dios creó, los espíritus. ¿Cómo creer que todos los planetas están solitos, que no hay nada? Cuando conocemos que hay un Dios de lo imposible. Nuestros pensamientos no son los suyos. Nosotros somos limitados en pensar. Pero Dios es ilimitado completamente. Él piensa mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso la lógica humana no puede entender lo que Dios hace ni cómo funciona. Ay, con tus manitas me las vas a imponer y voy a sanar. No creo. Pues no, lógica humana. Las bacterias me vas a llenar de polvo. Sácate. Y muchos pensaríamos así, con nuestra lógica humana. Pero ciertamente con pensamientos de Dios, la vida cambia. Con pensamientos de Dios. Por eso cuando queremos aplicar lógica humana a Dios y a su palabra y a la Biblia, que la gente ha querido sacar de alguna manera, ¿verdad?, de contexto la palabra de Dios, lo único que hacen es fracasar y unir al pueblo. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado hablar de aquella palabra llamada karma? Ah, le pasó el karma. Y se refieren, ¿verdad?, a que seguramente te portaste mal y te pasó algo mal. Ah, es que fue el karma. Pero había una ley en la Escritura donde dice: todo lo que se siembres cosecharás. Y esa ley es divina, pertenece a Dios. Es decir, ahora la transmitieron al karma, no existe el karma. La verdadera ley que está vigente en toda la vida de los seres humanos es: todo lo que tú siembres cosecharás. Odia, te van a odiar. Mata, te matarán. Roba, te van a robar. Engaña, engañarán. Ama y serás amado. No traiciones y no te traicionarán. Pero si eres todo lo contrario, cuidado, porque entonces a lo mejor esa sería la respuesta: porque estamos viviendo mal, porque me está yendo mal en la vida, porque si yo voy a la iglesia, porque si no esto, ¿por qué? Porque a lo mejor algo que hice en el pasado está queriendo tomar esa ley de Dios. La ley de Dios es tremenda, no es karma, el karma ni existe. Eso lo inventaron ya culturas, vamos a decir así, orientales. Pero nunca vamos a llegar a una conclusión verdadera, porque la mente humana no quiere entender las cosas de Dios. Porque decimos, para el ser humano las cosas son locura. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, vamos a ver el origen de la doctrina de la Trinidad. A medida que la iglesia cristiana empezó a crecer, empezaron a crecer también los grupos herejes y empezaron a crecer maestros que prácticamente negaban la deidad precisamente de Cristo y la del Espíritu Santo. Empezaron a negar eso y causó que la iglesia en aquel tiempo, que era la católica, la que más abundaba, empezara a formalizar entonces en ese tiempo la doctrina de la Trinidad en el año 215 después de Cristo. Allí fue donde empezó todo, año 215 después de Cristo, con el emperador Tertuliano. Tertuliano fue uno de los emperadores más sanguinarios, más tremendos en ese año, y fue el primero en establecer esa doctrina. Vean ustedes cómo el papado iba de la mano precisamente con ahora sí que el poder junto con el Vaticano estaban estableciendo. Tertuliano se le ocurre y le dice: mira, Papa, vamos a hacer una cosa, a partir de este momento vas a crear la doctrina de la Trinidad. Y entonces el Papa, como por supuesto debería estar así, le dice: está bien, vamos a crearla. Y entonces llamó a sus
sacerdotes de confianza, y entre todos empezaron a crear la famosa doctrina de la Trinidad, usando el término Trinidad, y esas falsas doctrinas se empezaron a levantar. Hoy, en este tiempo, encontramos sectas como el gnosticismo, que habla precisamente de la ciencia cristiana. No sé si han escuchado hablar de esa ciencia cristiana en estos días, pero esa ciencia cristiana viene del gnosticismo, precisamente, que es de las corrientes más viejas, se puede decir, que existen hoy en la tierra. Por eso, desde el tiempo de los apóstoles, fueron condenados por el apóstol Pablo los gnósticos, y en su carta a los Colosenses, por Juan también, él habla de los gnósticos, hablando de ellos, porque ellos ya estaban negando la deidad de Cristo, del Espíritu Santo, y solamente la dedicaban al Padre. ¿Les parece conocido? Por ejemplo, los testigos de Jehová, que niegan a Cristo y que niegan al Espíritu Santo, que solamente a Jehová, sin darse cuenta que Jehová es Cristo y Cristo es el Espíritu Santo, y que los tres son lo mismo, es la misma sustancia, lo que hemos estado hablando. Pero los testigos de Jehová hacen esto. Lo mismo los masones, lo mismo los rosacruces, están creyendo solamente en la deidad del Padre. Todos esos son gnósticos, son grupos gnósticos que hasta la fecha han estado negando esa deidad de Cristo, y lo presentan como a Jesús, lo presentan como un superángel, como un ángel, ¿verdad? Como que fue emanado de Dios, pero que era inferior a Dios. Es decir, ellos decían, aquí está el Padre, pero Cristo está hasta acá abajo, porque Él era un profetita, Él era como un ángel. Porque la Escritura también dice, el ángel del Señor. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, cuando se le aparece a Abraham, dice que se le apareció como el ángel del Señor, y ellos afirman que ese ángel era Cristo, dando a entender que Él era inferior en ese sentido, cuando en realidad no lo es. La Escritura nos habla de que ellos son la misma sustancia, ni uno más grande, ni otro más pequeño, ni mucho menos. Amén. Y me está haciendo clic. Gracias a Dios. Sí, bendito Dios, ¿verdad? Porque es lo que tenemos que entender. ¿Por qué de repente se ha torcido la verdadera visión de lo que es Dios? Por eso una de las pruebas más fuertes que tenía la iglesia primitiva, por ejemplo, fue la de los arianos. Arianos, lo que hoy son precisamente los testigos de Jehová, y que esto fue lo que motivó a la iglesia primitiva a formalizar la doctrina de la Trinidad precisamente. ¿Por qué? Porque los arianos, que al principio así empezaron como arianos, después estudiantes de la Biblia, y después pasaron a ser los famosos testigos de Jehová que conocemos, que de verdad, dicho sea de paso, la verdad no es por nada, así tienen educada la mente, en el sentido que los ponen a aprenderse versículos y se lo saben de memoria. El problema está que parecen pericos, porque los pericos se lo aprenden pero no entienden, pero de que se lo saben, se lo saben. Un perico, por ejemplo, le dices Diana y va a decir Ana, y todo el día va a estar Ana, y no saben lo que está diciendo. Y así los testigos de Jehová, ellos te repiten y te repiten textos y todo lo que les mandan sus ancianos, y la atalaya y el despertar y todo lo que te están mandando. Y normalmente tú lo vas a repetir, tal vez, probablemente lo vas a hablar con alguien más, pero hasta ahí nada más va a quedar, pero no se le hace rema, no lo entiende, no lo comprende. Y lo que nos pide la Escritura es que nosotros rumiemos la palabra. ¿Han visto las vacas? ¿Verdad? Como agarran un cacho no sé, de pasto, lo que sea, y ahí están, y duro todo el día están, no sé si le duelen las quijadas, yo creo que ya fueron hechas para eso, pero están rumiando hasta sacarle lo último, y cuando sale el último jugo, yo creo que hasta entonces se lo pasan. Pero así debemos de ser nosotros con la Escritura, rumiándola, sacarle hasta el último jugo que tenga en su existencia, para que nosotros podamos entender la Escritura. Pero los testigos de Jehová no. Por eso digo que son como pericos verdes, porque nada más van y tocan y buenos días, y acá estoy. Es todo lo que se les ocurre, nada más. Pero no tienen el Espíritu, no tienen el verdadero Espíritu Santo que traiga la revelación a sus vidas de la palabra. Ay, pastor, que usted critica a los demás. No los critica. Lo mismo sin querer hacer nuestro Señor Jesucristo, ¿se recuerdan? Cuando les decía, a ver, ustedes, que van a ser prosélitos a lo largo de la ciudad, y comen en la casa de las viudas y se comen todo lo que tienen ellas. Es decir, Jesús los desnudaba. ¿Qué es un prosélito? Seguidores, buscadores.
Y entonces estaban buscando quién. Dice, pero al final los hacen más hijos del diablo que ustedes. Así los caracterizaba Jesús a los gnósticos. ¿Por qué? Porque con una enseñanza de tal magnitud, la gente en lugar de creer en Dios, lo que está haciendo es de que están partiendo la enseñanza y desgraciadamente la están dividiendo. Por eso los testigos de Jehová podemos decir que son politeístas en cierta manera, porque de acuerdo a la versión del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras que manejan ellos, que es la Biblia de los testigos de Jehová, en Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Vean ustedes lo que dice ahí, Juan 1:1, por favor, Catita Veloz, ya la bauticé como Catita Veloz, es rápida. Juan 1:1, vean ustedes, aquí la Biblia de los testigos de Jehová dice que en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios, es decir, ahí le llaman que la palabra era Dios y la palabra era un Dios. Esa es la Biblia de los testigos y esta es la Biblia nuestra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros afirmamos que Dios es Dios. Cristo es Dios. Dando a entender, ¿verdad?, que el Espíritu, el Padre y el Hijo son lo mismo y valen lo mismo, la misma esencia. Pero ellos dicen que Jesús era un Dios más bajo, es decir, papá acá arriba Jehová y acá abajo Cristo, porque él era un ángel, una deidad, y todavía más bajo le llaman al Espíritu Santo, porque dicen que es la fuerza activa del Señor. Entonces están creyendo en tres deidades también, como el catolicismo, ¿no?, que en cierta manera nos están enseñando el Padre, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu. Y entonces a lo mejor hay gente tan maravillosa, tan linda, que ama al Señor y va y pone un altar. Este es para el Padre, este es para el Hijo y este es para el Espíritu. Tres enramadas para cada uno, cuando los tres son uno. Uno nada más. Por eso consideremos esta porción, la forma de creer en Cristo como un Dios y creer en Jehová como el Dios Todopoderoso. A ellos los hace politeístas, creer en muchos dioses. Por eso es que de alguna manera también la Escritura menciona ahí, ¿verdad?, ciertamente que Él era un Dios, dando a entender que había muchos otros dioses y entre ellos estaba Cristo. Era un Dios. Entonces ciertamente ahí está hablando que los testigos de Jehová creen en eso. Por eso también nosotros debemos de tener mucho discernimiento de espíritu en el momento de estudiar ese texto. Hoy actualmente está tan modificada ya la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que vas a encontrar en el Nuevo Testamento, ya vas a encontrar en lugar de Jesús o Cristo, vas a encontrar la frase Jehová, 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 Jehová. Ya está súper modificado. Ya no aparece el nombre de Cristo en ellos. Y esa es una realidad. Tengo una nueva de ellos que alguien ya me había proporcionado la anterior, y la anterior solamente tenía algunas modificaciones tremendas donde habla de esa triunidad del Señor, pero sin en cambio ya la habían modificado, en otras las quitaron, y más adelante, ¿verdad?, podemos notar que ahora ya quitaron a Jesús y ya solo aparece Jehová desde el inicio hasta el final. Ha cambiado, lo han modificado muy terriblemente. Por eso a ellos no les gusta, con sus nuevos adeptos van y les dicen, ¿saben qué? No lean esas Biblias, porque esas Biblias, hablando de la de nosotros, la 60, que es la que más leemos, que está más apegada, se puede decir, a la original, la versión 1960 es muy buena porque nos ayuda. Y por supuesto esa Biblia, nosotros podemos tener la seguridad que es lo más apegado a la traducción original. Es lo más apegado, lo más cercano. Tiene errores, sin lugar a dudas, de traducción, pero son muy pequeños, son muy leves, a diferencia de otras Biblias. Pero la más importante es esta. Entonces, la versión 60, ellos dicen que está modificada por nosotros, cuando en realidad no lo es. La que está modificada es por ellos, por su llamada Tocher, algo así, allá en Estados Unidos, donde fabrican precisamente sus libros, sus revistas, y todo lo que ellos hacen es su negocio. Porque al nuevo convertido les dicen, mira, si vas a leer la Biblia, por favor, primero léete la Atalaya, léete el Despertar, y aquí está el libro que te van a estar llevando, ahí te vas a edificar, y todo lo que diga el libro, eso créelo y eso dice la Biblia. Pero nosotros entendemos que primeramente para
para entender cualquier otro libro, primero está la Biblia. Para nosotros, en lo particular, para poder entender el carácter divino de Dios teológicamente, como lo vimos al principio, teológicamente, porque la palabra teos es Dios, y estudio de su personalidad, logía, habla precisamente de eso, ¿verdad? Ser teólogos, entender el carácter divino de nuestro Dios. Ahí es donde lo vamos a entender. Por eso para mí tiene que ser primero la Biblia y después los demás libros. Porque de alguna manera no puede partir distinto, mas los testigos lo hacen así. Por eso nosotros tenemos que tener siempre, ¿verdad?, en la memoria el hecho de que el Señor está hablando con nosotros. Los mormones, por ejemplo, ellos creen que también el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses separados, porque existen también otros dioses, es lo que ellos creen. Por ejemplo, ellos en sus doctrinas erróneas, el mormonismo llegó a creer en que, por ejemplo, la poligamia era muy buena. Entonces en Estados Unidos se llegó a creer que los mormones, si tú tenías dinero como varón y podías mantener 2 o 3 o 4 o 5 hasta 7 mujeres, podías meterlas a todas en una misma casa, ¿verdad?, y tener muchísimos hijos con todas ellas y finalmente, ¿verdad?, ser feliz con todas. Y entonces se empezó a tratar la poligamia completamente, y que ellos creían en esos dioses, porque dicen que al morir cada uno de los congregantes de ese lugar en particular, Dios les iba a dar un planeta para gobernarlo, y que tú te convertirías en Dios en aquel lugar. Si eras mujer, te convertirías en diosa también de un planeta, y que Dios te iba a dar ese planeta. Eso es lo que creen realmente los mormones. Por eso cuando se creó la Perla de Gran Precio, que son libros que de alguna manera también Joseph Smith, que es el creador del mormonismo, también él empezó a meterse, yo creo que fumó mafufadas y cosas por el estilo, humos alucinógenos y el resto de cosas, porque él empezó a imaginarse que todo eso era así. Es más, él en su tratado final de la Perla de Gran Precio, al final en ese libro, él dice: y al final estaremos sentados el Padre, Jesús y yo, vean ustedes, juzgando a toda la humanidad. Vean si no andaba medio pasado, no medio, andaba súper pasado, ¿verdad? Porque ciertamente era lo que era así. En verdad, ese Joseph Smith, en verdad que pervirtió mucho la escritura, y por eso hoy los mormones, en cierta manera, no se pueden considerar cristianos al 100%, porque ellos están creyendo precisamente en este tipo de enseñanzas. Hoy se dividió la iglesia mormona, y hay una parte que sigue creyendo todavía, por ejemplo, el caso de los de Varón, no sé si lo escucharon aquí en México, donde de pronto esas familias las mataron, pero todos ellos se dividieron de los Estados Unidos, se vinieron a vivir a México, y ahí tienen sus sectas en las cuales ellos todavía creen en la poligamia. Tienen muchas mujeres, tienen muchos hijos con todas ellas, y es gente muy próspera, desgraciadamente, vamos a decirlo así, desgraciadamente, porque se han apropiado de dineros, propiedades, y además tienen muchos contactos con los políticos corruptos, y desgraciadamente todo eso ha traído, desgraciadamente, pobreza en muchas familias, mucha gente. Y desgraciadamente, ¿cómo le hacen para tener el poder? Tal vez el mismo enemigo los lleva de la mano, ¿verdad?, para que estén juntos, pero normalmente es lo que está pasando. Por eso es que cuando vemos en algunas partes, ya actualmente, si les preguntas a los mormones, hay una porción de mormones que te dicen que ya no creen en la poligamia, pero lo que sí continúa vigente es que si tú eres un buen predicador y haces adeptos y te dedicas mucho a traer gente a sus templos, se puede decir, ellos en cierta manera, tú te conviertes en candidato para ser un futuro Dios en un planeta que cuando mueras Dios te lo va a dar, y allá serás un Dios lleno de muchas mujeres con las que podrás tener cientos de hijos espirituales. Eso es lo que de alguna manera los mantiene unidos a ellos, porque están soñando con esas cosas. Ellos están creyendo verdaderamente en eso. Por eso el mormonismo de alguna manera no nos garantiza mucho. Hay un texto bíblico también donde nos menciona la escritura algo muy interesante. Dice la palabra de Dios: si un ángel viniera y les enseñara un evangelio diferente a este, el tal sea anatema, ¿verdad? Y así es lo que dice la escritura. Entonces, cuando nosotros vemos que se funda la iglesia mormona, se presentó el ángel morónico. ¿A quién se le presentó? Pues a quien le gustaba la marihuana, ¿verdad? El segurito.
se le presenta, estaba en su cama, dice que de repente se le apareció Moroni y le dice, hola, dice, tú eres la verdadera iglesia de Jesucristo, por lo tanto tú estarás saltando. Y dice, vas a predicarles esto y aquello, y entonces lo primero que se le ocurre es decirles que fuera, según él, al campo, que iba a encontrar un cofre enterrado, y que en ese cofre estaban las piedras del Tumín, y que allí Dios le iba a dar instrucciones. Entonces va, les platica a la gente del pueblo, no había televisión, no había internet, la gente necesitaba algo como para salir de sus dudas, y entonces le creyeron todo a él. Y entonces él se lleva la cajita a su casa y le dice a un empresario, ¿sabes qué? Tú vas a escribir todo lo que yo te diga. Y él empieza a escribir la famosa traducción de los mormones, ¿verdad? La perla de gran precio fue escrita de esa manera. Él metía la cabeza en una especie de cubeta, y en esa cubeta supuestamente el Urim y el Tumim le estaban hablando, y entonces el otro anotando todo lo que salía de la cabeza loca de este hombre. Y ahí salió ese libro, la perla de gran precio. De ahí salieron los estatutos de los mormones. Y mucha gente lo creyó. Y mucha gente lo creyó hasta el día de hoy, porque ese es el gran libro antes que la Biblia. Cuando tú entras al mormonismo te hablan con la escritura, la palabra de Dios, te pintan lo bonito, y cuando terminas, inmediatamente cuando ya te eres adepto, ahora sí, ya te bautizaron, porque también te bautizan en los muertos. Ahí hay un bautismo que le llaman en los muertos, y de alguna manera esos muertos aparentemente te limpian, esos muertos que te hacen, dice la escritura, no invocarás espíritus de muertos, ¿verdad? Entonces ciertamente ya vemos que desde el principio, desde que aparece el ángel Moroni, ¿qué es lo que pasó? Hay maldición en ese lugar. Dice, si un ángel viniera y te presentara un evangelio diferente a este, el tal sea anatema. La palabra anatema es maldito. Entonces quiere decir que en esa misma religión ya hay maldición desde el momento en el que ellos están ya hechos como tal. Por lo tanto ellos ya tienen la maldición en sus bocas. Lo encontramos también, por ejemplo, lo que viene siendo en la iglesia musulmana. Los musulmanes. ¿Quién se le apareció, por ejemplo, a Agar, la sierva que fue echada del campamento? Dice que el niño Ismael estaba a punto de morir, y entonces Abraham, por instrucciones del Señor, le dice, arrójalo del campamento a ella y a su mamá, yo me haré cargo de ellos. Dice, sí, Señor. Y entonces él se queda con su hijo, ya Isaac había nacido, Sara estaba feliz, y todo el mundo festejando porque ya había nacido el hijo de la promesa. Y de repente nada más, ¿verdad? Va caminando por el desierto la pobre mujer, el niño se le está muriendo, se suelta a llorar, avienta al niño en la arena, y ella sale llorando porque ya sentía que su hijo se moría. Y un ángel se le levanta y le dice, a ver, mira, no te preocupes, Dios se ha acordado de este niño. Dice, dale agua. Y en ese momento de la arena empezó a salir agua. Y de ahí le dieron de beber al niño, salieron de ese lugar y se fueron más adelante. Más adelante aparece un ser aparentemente iluminado, llamado el profeta, ¿verdad? Prácticamente Mahoma. Y supuestamente Mahoma dice que a él se le apareció un ángel también. Y que ese ángel le dijo que la verdadera religión era aquella que se llevaba en el corazón, pero que se tenía que vivir tal como la vivieron los ancestros en el pasado. Que no había más, que es decir, ni Jesús ni nada, sino que tenía que ser rígida. Tenían que cortarle las manos al ladrón, tenían que sacarle los ojos al que violó y cosas por el estilo. Bueno, tantas cosas tan tremendas, todo lo que hacen los talibanes. Extremistas. Mueres como mártir, te vas al cielo. Te ganaste un super lugar allá arriba. Por eso los ataques del 11 de septiembre, ¿se recuerdan? Cómo los musulmanes tomaron y se estrellaron contra las grandes edificios. Y cuando se estrellaron, ¿verdad? Supuestamente ellos tenían ya preparado su lugar allá arriba. Y entonces nos damos cuenta que ese ángel que se le apareció supuestamente a él también habla de maldición. Es una secta que tiene maldición terriblemente. Por eso es que ellos son tan extremistas en cuanto a todo eso. Y el morir como mártir los eleva supuestamente entre ellos a un rango mayor. Pero no se dan cuenta que Satanás se agarra de los ojos, el entendimiento, para no aceptar a Jesús, para que el pueblo y la gente se pierda.
Recuérdense que el infierno no fue hecho para los hombres, el infierno está hecho para Satanás. Pero Satanás es tan inteligente que dice, no, a ver, mira, si yo me voy me llevo un montón. Por eso les voy a cambiar toda la enseñanza, les voy a cambiar esto, les voy a cambiar aquello, para que también se vayan conmigo. Ya que no pude contra Cristo, voy a poder con estos. Y estos cabezones sí me los llevo, órale. Y a muchos allá van. Mira que está a tu lado, tú no vayas. Gloria a Dios. Así que por eso nosotros tenemos que entender claramente todo lo que marca la Escritura, porque ciertamente nosotros vamos a entender las Escrituras erróneas que tienen muchas sectas a lo largo del mundo. Por eso cuando a Babilonia se le llama así a la iglesia mayor, la más grande, que se considera que es la romana, de alguna manera le dice, salid de ella, pueblo mío, para que las plagas no vengan a ustedes. Es decir, está hablándole el Señor a todas las iglesias, a la iglesia mayor y a toda la gente que está congregada en ella, porque hay mucho cristiano o mucha gente que ama sinceramente a Dios. El problema está que están mal enseñados. Por eso el Señor nos ha sacado a muchos de ahí, porque de alguna manera su misericordia nos ha alcanzado. ¿Para qué? Para que las plagas que vienen muy próximamente a ellos no caigan sobre nosotros, ni seamos destruidos juntamente con ella. Por eso entonces el Señor pide que nosotros que hemos salido, que nos guardemos ya de estar volviendo atrás al pasado, sino que ahora marchemos adelante, porque eso es a lo que nos está llamando el Señor, a que seamos bendecidos, prosperados, sanados, y que tengamos nuestro lugar verdadero con el Señor. Por eso cuando de alguna manera el Señor ya nos llama, le dice ciertamente a la iglesia, le dice también, dice, esa es Babilonia, la madre de todas las rameras. Quiere decir que si hay una mamá ramera, vamos a decir así, prostituta, ¿por qué? Porque se prostituyó, vendió a la gente. Por ejemplo, los sacerdotes, vimos al principio, ¿verdad?, cómo el Papa estaba confabulado con el gobierno, y a la fecha esa iglesia está confabulada con el gobierno, al grado tal de que les dan concesiones, les dan dinero, les dan apoyos, les dan de todo, porque están confabuladas. Por eso le llama que es una ramera, porque se prostituye, no está con el verdadero Dios, no está con el verdadero Padre, y por lo mismo que es lo que está pasando, está prostituyendo a la gente que está con ellos. Por eso el Señor hace ese llamado, ese énfasis: salgan de ahí, pueblo, salgan ustedes, para que también ustedes no sean contaminados con las plagas que vienen próximamente a ellos. Y si hay una madre de rameras, quiere decir que hay muchas iglesias rameritas. Ya vimos algunas. Por eso tengamos mucho cuidado con lo que nosotros escuchemos, con lo que a todos le digamos que sí. No porque alguien tenga una Biblia y te quiera hablar de ella y que quiera decirte que es que yo soy mormón, es que yo soy esto, yo soy lo otro y no sé qué tanto. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, en verdad, porque nosotros llevamos la sana doctrina, la buena enseñanza de parte de Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues en el nombre de Jesús, creo que hasta aquí yo le dejo. La próxima semana continuamos un poquito más con la deidad de Cristo. Quiero comentarles en ese sentido, ¿verdad? Para que si hay alguna duda, algún comentario, con mucho gusto. Adelante, pastor María. Vamos a orar nada más para pónganse en el primer momento, vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Padre Santo, quiero darte gracias, Señor. Bendito Dios por tu hermosa palabra, bendito Rey, que nos has dejado, bendito Dios Todopoderoso, para entender y comprender la Trinidad, bendito Dios. Sabemos que es muy largo, Señor, y no quiero, bendito Dios, confundir al pueblo, Señor, sino que lo poco que se dio esta mañana, Señor, sea para que ellos comprendan y entiendan, bendito Dios, que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres grande, Señor, que el Espíritu es grande y que nuestro Padre es grande y que los tres son uno, que también nosotros fuimos hechos a tu imagen y semejanza, Dios, que también somos unos, y que todos nosotros, bendito Rey, seamos bendecidos ampliamente, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, mi Padre. Gracias, bendito Rey, por esta oportunidad que nos brindas de aprender cada día más de tu palabra, Señor.
y que nos llenas, bendito Dios, de tu presencia, mi Rey. Padre, bendecimos en esta hora, Señor, nuestras vidas. Bendecimos, Señor, a todos nuestros hermanos, bendito Dios, que el día de ayer nacieron y que fueron perdonados todos sus pecados, y que a partir de hoy, Señor, inician una vida nueva, que para ellos ya no existe el pasado, para ellos está su presente, su hoy. También por mis hermanos que por alguna causa no pudieron ir, Señor, pero que próximamente estarán también llenos de tu presencia y llenos de tu Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno, de cada una. Que tu presencia, mi Dios, nos acompañe y nos lleve, Señor. Padre, que tengamos una excelente semana. Este domingo maravilloso, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y bendecimos, Padre Santo, nuestros recursos, nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has hablado en esta mañana, Señor, a través de ejemplos fáciles, mi Dios Todopoderoso, para poder entender tu grandeza, bendito Dios, dentro de todo, Señor. Te bendigo, Padre Santo, Padre amado. Gracias, Jesús. Hemos venido aquí, Señor, porque te amamos, porque creímos en ti, porque hemos creído en tu anuncio, bendito Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo, te bendecimos y declaramos, bendito Dios, que esta tarde, Señor, tu presencia y tu Espíritu está con nosotros, Señor, y que no nos abandones. Y que toda esta semana, mi Dios, tu presencia estará de lleno sobre nosotros, sobre nuestra familia, mi Dios, y sobre la familia espiritual, bendito Dios. Bendícenos, sánanos, prospéranos, bendito Dios. En esta hora, bendito Dios, declaramos que tu mano poderosa, mi Dios, llena los corazones, llena las vidas, Señor. Que tú vas a llenar, bendito Dios Todopoderoso, a cada hombre, a cada mujer, Señor, conforme a sus necesidades, bendito Dios. A quienes venimos por salud, bendito Dios, vamos a salir bendecidos. A quienes venimos por finanzas, a quienes venimos, Señor, probablemente, bendito Dios, por la familia. A quienes venimos, Señor, tal vez por matrimonios rotos, por matrimonios en problemas. Señor, por favor, ayúdanos. Padre, somos necesitados de ti. Somos necesitados de ti, bendito Dios. Padre, probablemente, Padre, por madres solteras, por padres solteros, por hombres y mujeres, bendito Dios, que probablemente también estén, Padre bendito, pasando soledad, angustia, tristeza. Hoy, bendito Dios, levanto cada petición, cada necesidad. Te pido, bendito Dios poderoso, en el nombre de Jesús, porque sigas, bendito Dios de la gloria, fortaleciendo los lazos de unidad familiar. Que fortalezcas, bendito Dios, las familias, bendito Dios, que fortalezcas mi vida personal, la vida laboral, la vida de cada uno, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, también por la vida de nuestro hermano Benito, Señor, Benito Ramírez. Lo bendecimos. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por su vida también, Señor, y por sus hijos, su familia, bendito Dios, por nuestro hermano Eric, al cual le has dado cantos, palabras, Señor. Le damos gracias por él también, Señor, y su familia. Los bendecimos, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Rey. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, si tú tienes una petición especial al Padre, quiero que tú se la hagas. El Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Habla con él. Dile, Señor, en esta mañana yo te presento, Señor, mi vida. Te presento mi vida, Señor. Y tengo este problema, tengo esta necesidad. No tengas pena. Tú dile al Señor, habla con tu papá. Es tu papá. Cristo es tu papá. Él viene hoy a escucharte también. Él está atento a escucharte. Ángeles en esta hora. Yo declaro vallados de ángeles de mi Señor Jesucristo en este lugar. Y que van a tomar cada petición y cada necesidad y la van a llevar al Padre, porque dice tu palabra, Señor, todo lo que pidan en mi nombre, creyendo y con fe, yo se los daré. Puedes creer en tu milagro, puedes creer en tu milagro, vas a ser sano, vas a tener recursos, te van a devolver tu terreno que te robaron, te van a devolver la felicidad que tal vez te ha robado el enemigo, pero tienes que creer y confiar en tu Padre. Tienes que confiar en ese Dios Todopoderoso, porque Él está vivo, Él es verdadero. No estás creyendo en un Dios de caricatura, de estampita, ni de medallita. Estás creyendo en el verdadero. Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre.
Padre, que venció a la muerte, que resucitó. Estás creyendo en ese Dios todopoderoso. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. En este momento, Señor, declaro que cada ángel, Señor, toma, bendito Dios, esas peticiones y las levantamos a tu presencia. Declaramos tu Espíritu Santo, bendito Dios, mandando una respuesta, Señor, a cada petición en el nombre de Cristo. Quiero que ores un momento más, por favor. Que pidas por un hermano, por una hermana, por un amigo, por una amiga, que quieres que también conozca al Señor. Que quieres que también un día reconozca al Señor como suficiente Salvador personal. Quiero que ores por una amiga, por un amigo, por un papá, por una mamá, por un hermano, por una hermana. Es que es imposible porque esa persona es tal por cual, pero la quiero. Es mi familia, es mi hermano, es mi amiga. Para Dios no hay imposible. Para Dios no hay imposibles. Tal vez tú mismo has sido el producto de la oración de otros. Tú y yo fuimos el producto de la oración de otros que doblaron rodillas por nosotros, que pidieron al Padre por nosotros, y aquí estamos. Y aquí estamos, Señor. Tenemos un Padre bueno. Tenemos un Padre bueno en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y en esta tarde, Señor, yo declaro bendición, sanidad y restauración en tu pueblo. Corro fuerte esta palabra y a nuestros hermanos que nos ven por internet también, Señor. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Le damos las gracias a nuestros hermanos de internet. Gracias a Dios. La próxima semana continuamos a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga.